posibilidad de aguzar nuestro entendimiento, fue secuestrado y tenemos que ir a tierra enemiga para aguzar nuestro entendimiento. Pues resulta que podemos encontrarnos con que pueden contaminar nuestro entendimiento, porque no están meramente aguzándolo, sino plasmando contenidos que pueden desviar nuestras mentes de la verdadera realidad. Porque en el mundo tenemos un concepto que es sabiduría, pero también otro concepto que es sofisma. Es una falsa sabiduría que distorsiona los razonamientos a falsas conclusiones. ¿Cómo conocemos al hombre? En el mundo moderno, en las escuelas públicas, en los liceos públicos, en las universidades, todavía queda un residuo de enseñanza privada, donde hay una cierta independencia. Pero en la escuela pública, con las directrices que tiene, ¿qué concepto hay del hombre? ¿Cómo abordamos la naturaleza del hombre? ¿Es el hombre un ser hecho a imagen de Dios? ¿O es un mero accidente temporal que ha surgido porque la evolución fue en esta dirección, hubiera podido ir en otra? Pero, bueno, a causa de grandes épocas de tiempo con variaciones y selección natural, un sapo se transformó en príncipe. Bueno, claro, el príncipe Felipe de España, según esta teoría, viene de un anfibio. La evolución dice esto. Si expresamos así, uno se ríe. Pero claro, cuando uno va a voluntario es cuando saben todos los absurdos de este tipo de teoría. Pero bueno, el príncipe Felipe y el rey de España proceden de un antiguo anfibio, probablemente en forma de sapo, y si no, algo que se parece a eso. O sea que el hombre es imagen de Dios, o un accidente temporal carente de sentido. Bueno, yo creo, por muchas razones, algunas objetivas y otras de contenido de la revelación, que el rey de España y el príncipe Felipe y todos nosotros procedemos de un primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Todos procedemos de un primer hombre, hasta la primera mujer. Hasta la primera mujer. Pero vamos a los contenidos. Cuando hablamos, bueno, ustedes están acabando el curso, ¿eh? Ustedes están acabando, nosotros estamos empezando. Esta presentación es hispanocéntrica. Pero el principio es lo mismo. Los padres, ante los contenidos que se dan, sean a principio o a fin del curso, debemos tener conciencia de que hay una campaña sistemática para formar de manera a que hay materialista a nuestros hijos. Y que nosotros hemos sido llamados a testificar en nuestra sociedad. Y si empezamos a cuidar de la viña de otros y no cuidamos de nuestra viña, ¿qué vamos a decir? Si estamos evangelizando a los vecinos y nos roban a nuestros hijos debajo de nuestras propias narices, el Señor no nos dirá que hemos sido descuidados, que no hemos sido solícitos. Muchos padres son conscientes de esto, pero a veces hay padres que no han adquirido esta información. Y una de las cosas que debemos hacer es tomar conciencia de que no se trata de un pequeño riesgo o de algo que está pasando en el país de al lado, que es una campaña sistemática avanzada desde instancias de las Naciones Unidas, especialmente por la UNESCO. Y vamos a explicar por qué. La UNESCO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y no sé qué más, y la Cultura, fue fundada con este propósito de promocionar la educación, la ciencia y la cultura en un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquella gran conflagración había sido ideológica y se trataba de eliminar prejuicios, pero cada uno tenía su manera de eliminar prejuicios. Un cristiano diría: debemos persuadir, no debemos forzar las conciencias, si nos dan una mejilla debemos poner la otra, no debemos jamás ni indicar, ni insinuar, ni actuar de manera violenta. No se trata de suprimir a los que no piensan como nosotros, se trata de, en amor, ser héroes y tener paciencia, porque el Señor pues da el conocimiento de esta verdad que nos ha dado a nosotros. A un creyente, un cristiano, nunca andará por la violencia ni a generar conflicto. El Señor no nos enseñó esto. Más bien, cuando los hijos del trueno,
Jacobo y Juan le dicen al Señor, cuando es despreciado por una aldea samaritana: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo como hizo Elías y consumirlos a todos? A veces oímos cristianos expresándose así. Lo llaman santa indignación. Y se olvidan que la ira de un hombre no obra la justicia de Dios. Yo lo sé, porque yo era así, yo era muy fuerte. Me indignaba fácilmente. Ahora me indigno, pero me indigno en el sentido de qué pena, ¿no? Pero también debo tener cuidado de mí mismo y de estas tendencias. Pero la realidad es que a veces oímos a cristianos que se expresan con dureza, y el Señor no nos ha llamado a esto. Nos ha llamado a dar razón con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Por tanto, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando de un activismo agresivo, sino de un cuidado pastoral, de un cuidado paterno, de una confrontación amorosa pero firme frente a una generación y frente a toda una serie de instituciones que intentan arrebatar a nuestros hijos para ponerlos al servicio del enemigo, de las almas y de las vidas de los hombres. Contemplamos ahora contenidos. Un momento. La Fundación de la UNESCO. Unos hombres dicen, la manera de evitar la segregación, la discriminación es la paciencia, la gracia cristiana, y otros dicen de eliminar todo el valor, porque así los hombres no tendrán nada por qué luchar. Julian Huxley fue el primer director y fundador de la UNESCO. Aquí hay toda una historia política entre Gran Bretaña y Estados Unidos, en cuanto a quién tenía que ser el fundador y qué directrices tenía que tener esta agencia. Pero bueno, como los americanos ya tenían muchas cosas dominadas, cedieron ante las presiones británicas, que al final de la guerra pues habían tenido mucha fuerza ellos mismos también, y permitieron que fuera designado todavía no era Julian Huxley como fundador y primer director de la UNESCO. ¿Quién hizo tanta fuerza para que fuera este hombre y por qué? Fue Clement Attlee, que ganó las elecciones justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña. Churchill era un hombre más o menos conservador. Cuando le preguntaron si él daba su apoyo a la Iglesia, él dijo sí, como nuestros arcos externos desde fuera. Pero Clement Attlee no le daba apoyo ni de dentro ni de fuera. Era socialista, marxista y ateo. Primer ministro de Gran Bretaña en el 45-46 y en adelante por bastante tiempo. Entonces, él hizo presión para que Julian Huxley fuese tomado como director de la UNESCO. ¿Por qué? Porque el programa socialista, marxista, humanista de Occidente, que tenía diferencias con Stalin, aunque básicamente el mismo ideario de ateísmo, era transformar en atea toda la población de Gran Bretaña y si podía ser de todo el mundo. El programa socialista es el ateísmo en la sociedad, en la educación, a fin de que el hombre sin Dios pueda realizarse perfectamente, totalmente como hombre. Una ideología que procede de la Ilustración, de la enciclopedia francesa, en el siglo XVIII, todas estas cosas tan buenas. Entonces, ellos van avanzando en este programa dirigido desde la UNESCO. Y uno de los contenidos que hoy día tenemos nosotros en España es en la página 99 del libro Filosofía y Ciudadanía, que el título está en catalán porque es un libro catalán, de Irene de Puig, como autora, nos dice que la especie humana, fruto de la evolución desde las especies de homínidos anteriores, se presenta como singular dentro del mundo animal. Y ahora, por supuesto, que está demostrado que el hombre es un mero animal, aunque con características singulares. Venimos de simios, venimos de un azar, pero tenemos unas características particulares. Pero no por ello menos sencillamente y simplemente animales. Tenemos características como introspección, una visión estética, una visión artística, una creatividad, un lenguaje, pero somos animales. Esto está venido como un epifenómeno de la evolución materialista en la que solamente hay materia y energía. Y todo lo que hay es materia y energía y sus relaciones más o menos complejas y nada más.
y nada más. Entonces, esto es la página 99. Va discurriendo acerca de estas cosas y luego en la página 119 dice: cuando nace un bebé, todavía no es un ser humano. Aprende a ser humano cuando adopta actitudes, adquiere valores, gustos y aversiones, es motivado por finalidades y propósitos, etc. Cada individuo realiza este aprendizaje mediante un proceso que designamos socialización. Un bebé no es un ser humano, según esta autora. No estoy diciendo yo no estoy de acuerdo con esto, evidentemente. Aquí dice en este libro de texto para jóvenes entre 16 y 18 años, un libro para acceso a la universidad después, los dirigentes del futuro. Está maquillando ella de que el hombre es un mero animal y que un ser humano no es por esencia, que nuestra esencialidad no es humana, lo somos en tanto que llegamos a formar parte de un grupo socializado. Un grupo en el que formamos parte integrante de una red de relaciones en un sistema jerarquizado. Porque por mucho que hablen de algunos de ellos en un extremo de comunismo, en realidad se trata de una sociedad jerarquizada y totalmente dirigida, que es a lo que se va desde este socialismo. Se empezaba esto de la vanguardia de los obreros. Los obreros deben abrir a la inteligencia que les dirige porque ellos los van a liberar. Y el programa del socialismo es deshumanizar a los seres humanos. ¿Y cómo lo hacen? El gran fin no es el ser humano, el individuo. El gran fin es la sociedad, un ente abstracto que cuida de todos sus miembros útiles, productivos. Un bebé no es un ser humano. Aprende a serlo, cuando llega a la socialización ya deviene un ser humano. ¿Qué sucede cuando uno llega a ser anciano? Bueno, depende. Cuando uno en la ancianidad llega a decaer, empieza a tener un síndrome, un Alzheimer, empieza a no reconocer relaciones, a no poder actuar dentro de un marco social de una manera real, pues alguien pierde evidentemente su condición humana. ¿Qué pasa cuando un perro se le rompe la pelvis y no puede andar y es viejito, un poco incurable? Una inyección. Y es un ser humano, un anciano que va bien, que tiene que llevar pañales para adultos, que no reconoce a nadie y que pasivo, incluso algo agresivo, no tiene ningún conocimiento real aparente de lo que le rodea. Un bebé es un ser humano, claro que lo sabe. Porque nuestra condición humana no depende de cómo expresamos nuestra potencialidad, sino de nuestra identidad. La identidad que se da desde la concepción hasta la muerte. Y más allá de la muerte, un humano sigue siendo humano, pero ya en otra esfera. Pero el ser humano desde su inicio, desde la concepción. Pero cuando tenemos estos conceptos materialistas, como nada tiene sentido, excepto que tenga utilidad, porque en el darwinismo el progreso se hace por medio de un aumento de utilidad en cada cambio pequeño que es seleccionado. Todo lo que no pasa al fruto de la selección natural es eliminado. Y aquello que lo supera puede preservarse para poder dar pequeños saltos mayores de aumento de utilidad, de complejidad y de funcionalidad. Pero el darwinismo es una máquina de exterminio. Cuando Hitler puso en marcha su maquinaria de exterminio, de higiene genética, de higiene social, donde exterminó a 6 millones de judíos, a 1 millón de gitanos, a muchas otras minorías. Primero empezó por todas las instituciones que tenían a deficientes mentales. Fueron todos eliminados en cuestión de semanas por una orden gubernativa. Este programa, Hitler y su partido, lo que estremece de todo esto, fue la frialdad. Esto lo hacían funcionarios normales que recibían órdenes, enviaban su despacho a tal institución que cuidaba de disminuir los mentales, que los enviase, que vendrían los autobuses, se los llevarían y todo el mundo sabía dónde iban a ir. En fin,
aquí tenemos pues estos contenidos que proceden de una perspectiva materialista del mundo que a nuestros jóvenes se les está educando en esto. Pero ¿sobre qué fundamento? Bien, hemos hablado de las consecuencias, me estoy adelantando un poco. Cuando el hombre reducido dentro de una perspectiva materialista es contemplado solamente que es un funcionalismo. Insistimos un poco sobre eso. O sea que, como hemos ya adelantado, se mira la esencialidad de la naturaleza humana que queda condicionada al desarrollo de un proceso. El hombre no es hombre en tanto que lo es, el hombre es hombre en tanto que es útil. Y como ya hemos dicho, el hombre no es imagen de Dios en esta perspectiva, sino producto de una socialización, es algo manipulable y descartable. Usar y desechar. Hay un libro muy interesante que recomiendo a todos, porque esto es realmente un interés que toca a todos los cristianos y todos debemos formarnos para poder actuar desde nuestro ámbito, en comunión unos con otros, en apoyo mutuo, pero cada uno no puede negar su responsabilidad. En español tenemos un refrán, supongo que será el mismo aquí en Chile, que tenemos la misma lengua y muchas tradiciones comunes. El uno por el otro, la casa sin barrer. Si cada uno no adopta su propia responsabilidad en consenso con todos los demás, las cosas no se harán. Debemos tomar nuestra responsabilidad, como nos dice Judas aquí, y otras exhortaciones a nivel muy personal delante de Dios, para que junto con nosotros, hermanos, podamos ejercer una acción, no una boda de rebeldía social, ni mucho menos, pero sí de acción, de educación, de formación, de discusión cuando sea necesaria, con respeto, con autoridades educativas a nivel académico. Nosotros nos encontramos a su momento en esta tesitura, a principios de los 90, tuvimos que ejercer acciones como padres para proteger a nuestros hijos de cosas que nosotros no podíamos admitir como padres. En nuestro caso también nos amparaba la ley, porque el artículo 27.3 de la Constitución española dice: los poderes públicos garantizan que los padres serán formados según las convicciones morales y religiosas de sus padres. Los hijos serán formados en las convicciones morales y religiosas de sus padres. Hay una base no solamente legal, sino constitucional, para que los padres españoles en este aspecto puedan proteger a sus hijos ante acciones educativas que están fuera del lugar, que proceden de instancias internacionales, pero que, según la ley española, no ha lugar, por cuanto la institución educativa pública no es la que lleva la dirección de la enseñanza, sino los padres, a menos en todos los temas morales y religiosos. No sé la Constitución aquí, no las leyes lo indican, pero en todo caso, como padres, tenemos la responsabilidad directa acerca de nuestros hijos, y todos, como guardas, los unos de los otros. Recomiendo este libro a cada uno de ustedes, desde la abolición del hombre, de C.S. Lewis, donde hace un análisis de las tendencias ya en los años 40 en Gran Bretaña, en temas que iban a incidir, ya que estaban incidiendo, pero iban a incidir mucho más en la educación, en el sistema de educación británico. Él veía venir este peligro. En la abolición del hombre habla de contenidos educativos que estaban borrando ya esta imagen de Dios en la conciencia de los hombres, del hombre como imagen de Dios. De modo que este libro es un libro que realmente es una lectura imprescindible. C.S. Lewis sabía muy bien lo que tocaba, porque C.S. Lewis había sido ateo militante antes de su conversión, como catedrático de Cambridge primero y de Oxford después, profesor de literatura. Él intentó siempre incidir con su ateísmo en su entorno, hasta que, como confiesa en uno de sus libros, después de un periodo de que Dios le estuvo persiguiendo, literalmente, dice: me encontré como convertido más desganado de toda Inglaterra. El señor no fue que tuviera un interés en Dios, pero sí que Dios se impuso sobre su conciencia en base a mucho que él conocía de la naturaleza del hombre e intuía su propia naturaleza, y fue arrastrado, virtualmente arrastrado, a la realidad de Dios. Y finalmente, por esta realidad de Dios también, a la revelación de Dios en Cristo. Fueron dos pasos. Primero se convirtió a la realidad de que había un Dios.
y posteriormente explorando, buscando y sopesando y ponderando a la realidad de Jesús, el Cristo Salvador. De modo que C.S. Lewis tiene muchas cosas que decirnos. Yo recomiendo, y especialmente este libro, no solamente las crónicas de Narnia, que sin embargo también enseñan muchas cosas. Perdón. Así que cuando vamos explorando la historia del pensamiento, vemos que en una formulación del siglo XX que hemos oído antes, que el ser humano no lo es cuando nace, tenemos una perspectiva del hombre que no es hombre por sí mismo. Esto es muy al revés de lo que los ateos del siglo XIX pretendían. Los ateos del siglo XIX consideraban que el hombre tenía una esencia humana y que tenía un gran obstáculo para llegar a la plenitud humana como individuo. Ya no se trata del tema de socialización. Había muchos ateos individualistas que querían cultivar al hombre como hombre, y para ellos el gran estorbo era Dios. Dios coartaba al hombre porque el hombre no podía desarrollar y cumplir su propia voluntad. Y así el ateísmo optimista del siglo XIX creía que desplazando a Dios, el hombre tendría espacio para ser hombre, para realizarse plenamente, en lugar de estar reprimido, condicionado y mediatizado por una voluntad que no era la de él mismo. Pero el ateísmo pesimista, por representantes como Jean-Paul Sartre y como Camus y otros, descubrieron que tras haber desplazado a Dios, el hombre había perdido todo espacio para ser hombre. ¿Cómo desplazó el hombre a Dios en el siglo XIX y XX? No lo desplazó de verdad de su universo, Dios sigue estando ahí, pero lo desplazó de la convicción íntima que los hombres siempre tenían, o desplazó un gran interrogante que tenían incluso los ateos de la Ilustración y hasta tarde. Richard Dawkins dice en uno de sus libros que fue Darwin el primero que hizo posible ser un ateo intelectualmente satisfecho. ¿Por qué? Porque antes de Darwin los ateos contemplaban la creación, los animales, las plantas, y había el gran interrogante. No creían en Dios, pero todo aquello, Dios les estaba mirando cara a cara a través de su creación. El intento de explicación es falso. Mañana iremos viendo cosas de estas y las engaño. El intento de explicación de Darwin, que para el estado de conocimientos del siglo XIX parecía verosímil, parecía creíble, era que todo se había ido conformando de más simple a más complejo con pequeñas variaciones que, como tenían presiones de supervivencia, solamente sobrevivían en cada generación los mejores. Como los mejores de cada generación eran algo mejores que los padres, cada generación iba perfeccionándose más y más que las generaciones anteriores. Esto para el siglo XIX parecía creíble y se aceptó como mecanismo, porque antes de Darwin ya había habido el pensamiento evolucionista. De hecho, nos retrotraemos hasta el siglo VII a.C., que son el primer conocimiento que tenemos de teorías de evolución. Los griegos presocráticos, 700 años antes de Cristo, ya difundían una tesis pagana de evolución que no conocía a Dios, había los ateos, un universo eterno y nada más. O los deístas, como los platonistas, que creían que había una especie de un Dios, pero un Dios que no era soberano, porque el universo era también eterno, y la acción de Dios sobre un universo eterno se tenía que limitar a las posibilidades que ofrecía el universo. De modo que Dios no podía crear soberanamente ni intervenir soberanamente. Se podía limitar a lo que podía hacer y nada más, o lo que permitía que aquellos griegos presocráticos y los posocráticos encontramos abundancia de historias evolucionistas, pero no daban un mecanismo creíble. Hasta Darwin pareció darlo. Entonces, por esto dice Dawkins que Darwin hizo posible ser una teoría intelectualmente satisfecha. Entonces, el ateísmo, tanto optimista del siglo XIX como pesimista del siglo XX, desplazaron a Dios en la mente de la gente, que creyeron y llegaron a la convicción de que finalmente se había explicado el verdadero desarrollo de los seres vivos. Teología se da, por supuesto, en los estamentos académicos públicos y en algunos derivados también.
Pero, claro, el pesimismo del siglo XIX se da cuenta porque llega a unas conclusiones. Vamos a ver, en esto realmente no había reflexionado el siglo XIX. El siglo XIX eran libertinos que querían tener una razón para hacer lo que les placiera a ellos. Pero Sartre, Camus, otros pensadores empiezan a plantear la cuestión de otra manera. Si no hay Dios, yo soy hijo del azar. El universo es hijo del azar. Pero es que aquí sin ninguna razón. He nacido por un acto impulsivo de mis padres, sujetados a los deseos deterministas de materia y energía que ellos no podían tampoco controlar porque no hay voluntad. Nuestra voluntad es una ilusión. Nuestros pensamientos no nos pueden guiar, también son producto de un determinismo biológico. Mis pensamientos no los gobierno yo, ni soy yo quien los emite. Son ondas cerebrales que emiten materia y energía. Y aquí me encuentro yo con estos pensamientos, con estas percepciones, pero esto es absurdo. Y un día me extinguiré. Y yo quería pensar y creer sobre relaciones, sobre amor, sobre ideales, todo esto es falso. Entonces, yo que he nacido así, porque he nacido, pero podría no haber existido nada, me voy a desvanecer en un vacío, en una nada absoluta. Vengo de la nada, voy a la nada. Y entonces esto, como describe Sartre en su obra La náusea, o sea, cuando él vivía su vida normal, durante el día, la oficina, el trabajo, tomar el autobús, ir a casa, comer la comida, relaciones con amigos, aquello se desvanece, pero cuando me invadía la náusea, me invadía todo este pensamiento de lo absurdo de toda la vida que era realmente vacía, me invadía la náusea. Y es que es la tragedia de un abandono de Dios que llega a que no, el hombre, cuando dice Dios ha muerto, en realidad quien ha muerto es el hombre. El hombre muere como hombre, porque el hombre ya no es hombre. El hombre es un sistema electroquímico con una ilusión de sensaciones y de significados y de relaciones, pero que esto no existe en realidad. Son solamente ondas cerebrales que dan la ilusión de una percepción. Sabemos que eso es absurdo, pero esto es la convicción de los ateos materialistas del siglo XX y que se ha manifestado en aquellos existencialismos que dicen ¿qué respuesta podemos dar? Vivir el momento, sacar nuestro significado de nuestras acciones al momento. Como Epicuro, que nada nuevo debajo del sol, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cómo puedo dar yo significado a mi vida? Sartre plantea esto. Dice, pues bien, yo puedo dar significado a mi vida haciendo un acto que me da una ilusión de un acto voluntario. Ayudar a una ancianita a cruzar la calle es un ejemplo. O pegar un tropezón a una ancianita que caiga al suelo y lo atropelle un tranvía. Porque no hay bien ni mal. Y cualquier acto que yo haga me dará significado a mi vida, sea cual sea, pero es que no puede decir que un acto es bueno o un acto es malo, porque no existe ni el bien ni el malo. Son ilusiones también. Esto no puede existir, porque si existiera el bien, habría un juez, habría un absoluto, habría algo más allá del hombre que le daría significado y este algo a alguien solamente podría ser Dios. De hecho, Jean-Paul Sartre se convirtió al cristianismo católico antes del último año de su vida. Llegó al absurdo, lo analizó, se dio cuenta de que aquello era absurdo, que el materialismo era absurdo, que contradecía toda su propia percepción de quién era él y de la realidad. Y esto lo llevó también a Dios antes del último año de su vida. Cuando murió, estaba por morir, Simón de Beauvoir, su amante, exclamó enfurecida, traidor. Esto mucha gente no lo conoce, pero este filósofo tan antiguo y materialista finalmente se rindió a una realidad de Dios y de Jesucristo que fue dentro del catolicismo. De modo que esas cosas es lo que se están dando en las escuelas y lo que informa y ejerce como directriz de la educación de nuestros hijos y de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes. Ahora bien, naturalmente muchos profesores han sido educados en esto, naturalmente también a ellos les han lavado el cerebro, para usar un término preciso. Muchos profesores de escuela primaria, muchos profesores de instituto, de liceo, son hijos de toda la enseñanza sistemática que durante 2 o 3 generaciones
ha estado martilleándose a todos los niveles. Y cuando un profesor está enseñando a los niños y a los jóvenes en los liceos, están repitiendo algo que ellos están convencidos por lo que están enseñando así. Hay minoría, profesores cristianos, pero cuando están en este sistema también les es muy difícil no actuar dentro del sistema. Están condicionados. Hay toda una dinámica impuesta. No hay libertad de cátedra. Esto es falso. Hay libertad de cátedra en algunas universidades privadas. Y ni así, pero cuando son privadas también hay un ideario, ¿no? La libertad de cátedra va a tener que se pone en una cueva como una eremita y aconseja a la gente que va allí. Hoy prácticamente la libertad verdadera en esta sociedad es muy difícil de mantener. Solamente desde una perspectiva cristiana que no se ata a instituciones que no sean cristianas. Bien, entonces el método materialista de razonar no es que nosotros llegamos a una conclusión de que no hay Dios después de haber estudiado toda la realidad, que tenemos de una manera objetiva y ponderada, no. El método materialista es como revela un genetista, Richard Lewontin, catedrático en la Universidad de Harvard de genética, y él es ateo, y en un artículo que escribió en 1997 que se publicó en el New York Times, una revista literaria que hacen semanalmente como encargo, dice él allí un artículo que combatía toda percepción sobrenatural del universo. Decía, tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No se trata de que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenomenológico, de los fenómenos. No se trata